todos. En el capítulo de hoy nos encontramos con Cintia, la directora del Colegio Myland, a quien le agradecemos que nos haya abierto las puertas para conocer un poco mejor cómo trabajan. ¿Qué tal, Cintia? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo primero, Cintia, que me gustaría saber es cómo nace esta voluntad del centro por querer educar de una forma diferente. Pues nace fruto de mi maternidad realmente. Yo soy docente de profesión, pero desconocía metodologías activas, Montessori, había mucha, digamos que tiene una formación muy tradicional en cuanto a educación. Sí que siempre he sido una docente un poquito diferente en mi práctica, pero nada más allá de eso. Y cuando fui mamá por primera vez de mi hija Manuela, acompañándola en su crecimiento, fue cuando empecé a plantearme que quería ofrecerle algo un poco diferente a lo que encontrábamos a nuestro alrededor. Eh, para mí, los niños y niñas de 3 añitos tienen unas necesidades muy concretas y que, bueno, pues están un poco lejos de lo que se ofrece de forma convencional en los colegios hoy en día. Y desde ese planteamiento, sin pretensión de hacer un centro educativo, inicié esta aventura de Myland, buscando un lugar que tuviera mucha naturaleza, que permitiese que mi hija estuviera en contacto con otros niños y niñas de su edad. Eh, y así comenzamos, creé una asociación y empecé esta andadura de investigación y un poco de acompañamiento en resumidas cuentas, ¿no? De las necesidades de los pequeños. Sí, lo que pasa muchas veces es que salimos a lo mejor de la carrera y tenemos una formación un poco más tradicional y siempre tiene que haber esa autonomía de cada persona y esa voluntad por querer formarse y de crear algo diferente que, como tú dices, en muchas escuelas es más difícil encontrarlo. Claro, sí, es lo que tú dices, la educación formal, la universidad te da un marco principal, pero luego es importante que cada docente investigue un poco y busque dentro de su propia forma natural, ¿no? De realizar la práctica docente, cosas que le enriquezcan, que sienta que conecta con él o con ella. Hoy en día hay mucha oferta de máster de neurociencia, pedagogías activas, Sí. muchas más cosas. Cuando yo estudié la carrera, la verdad que la oferta en Sevilla era muy poquita. Y también un poco para entender después todo lo que vas a contarnos sobre el centro, me gustaría preguntarte cuáles son los principios o los valores principales de vuestra línea metodológica. Que tú a la hora de crear el centro dijiste, estos deben ser los principios pedagógicos que deben fomentar. Pues mira, principalmente es respetar los ritmos naturales de desarrollo de los niños y niñas, algo que parece súper obvio, pero que no somos conscientes de cuántas prácticas hay que van directamente en contra de la naturaleza en el desarrollo infantil. Desde el inicio a la lectoescritura temprano, cuando no hay un interés o no hay una madurez psicomotriz o neurológica para ello, hasta entornos completamente desnaturalizados, sin contacto con la naturaleza y sin espacio para que los pequeños estén en contacto con elementos naturales, piedras, palos, agua, todo ese tipo de cosas. La propia relación, ¿no? De cuidado entre los pequeños, el trato del adulto al niño para mí era muy importante también. Pero principalmente el que te digo, ¿no? El respeto al desarrollo individual de cada uno de los niños. Y una vez tú quieres coger una metodología o unos principios tan concretos que tú crees que son los correctos, ¿cómo de importante es que el claustro se organice bien? Que tú busques un equipo que tenga los mismos principios que ti. Es muy ¿Es eso? importante. Sí, dime, perdona. ¿Es difícil de encontrar a gente que quiera tener la misma metodología que tú? Es difícil encontrar a gente que la tenga, pero no que la quiera tener, porque realmente Ok. los docentes andamos siempre en la búsqueda de cosas que nos puedan funcionar, ¿no? Entonces yo me he encontrado con muchas personas que igual no estaban en el mismo punto, pero sí que nos hemos enriquecido mucho y hemos crecido juntos en el camino, ¿no? Y Myland igualmente comenzó con unos principios que siguen intactos a día de hoy, pero que han ido evolucionando mucho. Y eso ha sido fruto al enriquecimiento y aportación de mis compañeras y compañeros docentes y de las familias, ¿no? Entonces, Claro, encontrar a alguien exactamente con el perfil que tú necesitas sí es complicado,
más en una ciudad como Sevilla, que es más pequeña, ¿no? Mm. Pero sí que he encontrado gente con ganas de formarse, con ganas de compartir ideas, recursos, y eso es lo que nos hace que vayamos alineándonos cada vez más, ¿no? Como Y centro de gestión. justo lo que decías, cómo de importante es también que las familias participen y aporten sus recursos también. Pues es súper importante. Es cierto que nosotros estamos ahora en un momento complejo en la trayectoria de Mylan porque la pandemia nos ha hecho mucho daño en ese Mm. sentido. El crecimiento que ha tenido la escuela también ha dificultado un poco que las familias puedan participar en la misma forma en la que lo venían haciendo, porque cuando éramos muy poquitos, pues las familias estaban dentro de la escuela, entraban, salían, participaban en labores de mantenimiento, impartían talleres. Ahora con el crecimiento eso es un poco más complejo, hay que darle una estructura, pero es fundamental. Nuestra escuela está abierta completamente a las familias y, en primer lugar, la comunicación. Es súper importante que exista una comunicación real y fluida entre el centro educativo y la familia y luego el compartir, ¿no? Compartir en el día a día problemáticas que tenemos, búsqueda de recursos, búsqueda de soluciones. Nos han sido de gran ayuda a las familias cuando hemos tenido dificultades. Y al final es lo que hace que se cree una comunidad sólida y eso los niños y las niñas lo viven con con muchísimo entusiasmo, mucho gusto, ¿no? Que tu familia y tu Claro. cole vayan de la mano. Y además de esos talleres que me decías, ¿qué otras actividades lleváis a cabo también ahora con las familias? ¿Cómo participan en su día a día? Teniendo en cuenta también lo que decías, que al crecer, quieras que no es lo mismo, porque siempre nos pensamos ese ideal de que las familias participan en todo, pero claro, debemos ser conscientes que una vez los colegios se hacen más grandes, todo se dificulta un poco más. Claro, mira, hay familias que además tampoco tienen un interés tan pronunciado en participar y bueno, está bien, nosotros no obligamos a esa participación, pero sí la intentamos favorecer al máximo, ¿no? Entonces pueden participar desde venir a contar un cuento en una aula de infantil a los pequeños, a, como te digo, hemos hecho con mamás y papás biólogos, por ejemplo, talleres en la línea de ecología y vienen, preparan con el tutor el taller y lo imparten, a actividades más amplias como nuestra Feria de Ciencias, que ya vamos por la 11ª edición y es un evento que realizamos en conjunto con las familias. Diferentes dinámicas que vamos realizando a lo largo del curso que pretenden que el cole y las familias estén lo más unidos posible. Y también lo que comentabas al principio de esa voluntad porque de aprender, para ti, ¿cómo es de importante que el claustro y los profesores que van llegando y que ya estén formándose continuamente? He leído que vosotros realizáis algunas jornadas también de formación, pero es a nivel interno. Sí, hacemos, bueno, para mí, te contesto a la primera pregunta, para mí es muy importante que todo el equipo esté en constante formación porque la educación es algo orgánico que evoluciona, que cambia y no tienes el mismo grupo de niños un año tras otro, con lo cual tus recursos que te venían fenomenal para el grupo que tenías, quizás al año siguiente ya no te funcionan o tienes que sí, ir adaptándote. Entonces, es importante eso, pero para mí es muy importante que cada docente encuentre su forma particular, ¿no? Aquí en Myland tenemos una metodología que hemos desarrollado para los pequeños que se llama My Way, que pretende enseñarles a encontrar su propio camino en el aprendizaje. Pues sería lo mismo, pero aplicado a los docentes. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus principales herramientas? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué te apasiona? Y con eso, al servicio del cole, vamos a trabajar. Entonces, sí es cierto que hay determinadas formaciones que realizamos todos, eh, pero luego a mí me gusta mucho que cada uno y cada una busque lo que conecta de verdad con ellos y nos lo traiga al equipo y así realmente se produce un enriquecimiento general de todos, más que si hacemos todos siempre la misma formación. Claro, que no son formaciones cerradas donde tiene que acudir todo el mundo, que hay de ese tipo, pero también se promueve que cada uno, por su parte, elija una serie de recursos y los busque y después los traiga y los comparta con los demás. Claro, por ejemplo, una que hemos hecho de neurodidáctica hace relativamente poco, que la hicimos todo el equipo. Pero luego hay una de yoga en la infancia que la han hecho solamente las dos personas que están interesadas en la búsqueda de herramientas a través del yoga, del cuerpo, del movimiento. Y luego ellas nos traen al resto del claustro todo lo que han aprendido y cada uno va cogiendo un poquito, ¿no? O igualmente con nuevas tecnologías. Hay un perfil de profesores que les va más el rollo de las nuevas tecnologías y son los que se forman y luego nos traen las dinámicas, los talleres.
también de una forma yo lo veo también más eficiente, ¿no? Que si todo el mundo hace siempre lo mismo, creo que si se reparte de esta forma, también según intereses o según lo que cada uno sean sus fortalezas, creo que también es más eficiente a la hora de formar. Sí, no se tiene la sensación de que se está perdiendo el tiempo, ya sabes que los Claro. docentes vamos de tiempo fatal para todos, estás seguro de que te estás formando para algo que te va a aportar a ti personalmente y a tu carrera, tanto en Myland como fuera, y yo tengo sí la sensación de que al final lo que vas construyendo es un equipo multidisciplinar de especialistas en distintas áreas y creo que le da mucho valor. Es cierto que tiene que haber una comunicación súper fluida, espacios para compartir luego eso entre el profesorado y eso se tiene que dar, porque si no se queda, el aprendizaje se va quedando Claro. aislado. Y volviendo también un poco a lo que me decías de respetar los diferentes ritmos evolutivos, que entiendo que hay diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en las aulas, ¿qué metodologías o qué estrategias utilizáis para dar respuesta a esto dentro de las aulas? Como por ejemplo el diseño universal para el aprendizaje o alguna de estas metodologías. Sí, el diseño universal de aprendizaje, ¿no? El DUA, que ahora está conocido, pero que realmente lleva ya un tiempo. Lleva ese tiempo. Nosotros lo utilizamos mucho porque uno de nuestros fundamentos, ¿no? En general de pedagogía activa es la mezcla de edades en las aulas. Entonces, nuestras aulas conviven niños y niñas de rangos de edad de 3 años diferentes, de 3 a 6, de 6 a 9 o de 9 a 12. Entonces, ahí sí o sí necesitas programar tus clases atendiendo a esos 3 niveles. Nuestras plantillas de programación siempre tienen 3 apartados, ¿no? 3 niveles. Luego añadimos el nivel 0 y el nivel 4 para aquellos alumnos que por lo que sea necesiten una adaptación más significativa o para aquellos que quieren ir mucho, van mucho más rápido o les gusta mucho el tema y van más avanzados. Entonces, ese diseño en 3 niveles, como te digo, es fundamental. Luego la propia dinámica del centro, ¿no? La forma de organización de las aulas, la distribución de las clases, eso favorece también mucho que los alumnos se sientan libres de encontrar su propia manera, porque no está todo estandarizado, cuadriculado, no todos los pupitres son iguales. Entonces, parece una chorrada, pero realmente favorece que cada uno sienta que va a su propio ritmo. Sí, que Eh, el espacio el espacio que lo rodea como que no lo limita a una serie de acciones, sino que él se ve libre de poder hacer diferentes actividades. Además, también claro, muy interesante, la organización está multinivel, que me dice, y es difícil de organizar o realmente habéis visto en plan una mejora en las actitudes y en el aprendizaje del alumnado al poder estar también en contacto con personas diferentes, porque como decíamos, al tener diferentes ritmos, al juntar de diferentes edades, puede que sea de diferente edad, pero tenga el mismo ritmo o el mismo claro. estilo de aprendizaje. Claro. Con respecto a las aulas, efectivamente es lo que tú dices. Nosotros tenemos una zona con una alfombra grande donde se puede trabajar en el suelo. Otra zona donde hay unos silloncitos un poco más cómodos para poder leer o trabajar de otra forma. Todas las aulas conectan directamente con el exterior y tienen un espacio preparado para trabajar en el exterior. Luego hay mesas para trabajar en equipo, cuadradas, redondas. Sillas convencionales, una pelota de pilates para sentarte. Entonces, ya simplemente ese planteamiento de espacio ya genera unas dinámicas donde cada uno va encontrando donde se siente más cómodo. Y luego, efectivamente, la edad no marca el ritmo, ¿no? O Claro. sea, no marca el nivel. Entonces hay niños de 7 años que están comodísimos con otros de 9 y niños de 9 que pueden estar cómodos en un momento dado con uno de 6 o de 7 en determinada área o incluso a nivel social, no solo a Claro, nivel con... yo creo que ese es uno de los modelos que debemos también romper en la educación, de que tú tienes la misma edad, tienes el mismo estilo. Porque los juntamos todos igual, pero vemos, por ejemplo, en este caso, un ejemplo súper real de que niños de un año más o de un año menos están muy cómodos y sienten que esa diferencia de edad casi no existe entre ellos. Claro, y luego que en la vida real no nos organizamos por edad. Cuando sales a trabajar tienes compañeros que te doblan la edad, compañeros más jóvenes y al final digamos que es mucho más realista, ¿no? Tener un aula de trabajo con personas con niveles diferentes, aunque estemos Sí, trabajando el mismo. Cada uno como tú, tiene un enfoque personal, tiene una forma de trabajar, efectivamente, como tú dices, más kinestésica o le gusta mucho más la concentración y estar trabajando en su área de trabajo. Y todos están bien. y también, pues eso,
te enriquece, lo que tú decías en el trabajo, cuando estás con alguna persona que es más mayor o a lo mejor es más joven de tú, de alguna forma u otra, su forma de trabajar, sus conocimientos, te enriquecen a ti, no es que te limiten, sino que también te hacen avanzar al final mejor. Absolutamente. Y hay una cosa súper importante que es cuando explicamos algo a alguien, es cuando de verdad lo hemos dominado, ¿no? Entonces, esos procesos donde los mayores o los que tienen el nivel más avanzado van explicando y ayudando a sus compañeros, eso es maravilloso. O sea, para nosotros ese es el nivel superior de evaluación del aprendizaje, ¿no? Cuando tú estás viendo que hay transmisión entre los iguales. Y entrando un poco en la evaluación, que es un aspecto que me interesa mucho y que también he Ujú. visto que le dais un aspecto poco convencional, ¿cómo son los principios que seguís a la hora de evaluar de forma más cualitativa que cuantificativa? Claro, mira, nosotros tenemos unas ratios pequeñitas, tenemos un máximo de 15 estudiantes por profe, que eso ya facilita mucho, y un trato muy, muy personalizado. Entonces, ya partiendo de esa base, tú conoces en qué punto está cada uno de tus estudiantes. Entonces, la observación continua y diaria es una de nuestras herramientas principales a la hora de evaluar. Tenemos nuestras escalas, cada docente se elabora su escala dependiendo del área, y va haciendo una observación continua a lo largo del curso, del bloque de contenido o lo que sea. Luego hay herramientas específicas que elaboramos también, pues tipo portfolio, ¿no? Que trabajamos mucho cuando hacemos proyectos y que también nos van ayudando a la hora de la evaluación. A las familias se les emite unos informes cualitativos, algunos alcanzan incluso 12 páginas de extensión, donde de verdad dentro de cada área te explicamos quién es tu hijo, qué hace, cómo se enfrenta a la tarea en ese área, cuáles son los objetivos que tenemos para él o para ella en los próximos meses o semanas. Y una información real del proceso completo de aprendizaje, no del resultado final de alguna prueba concreta, ¿no? Entonces, eh, para mí es la forma de situar tanto a la familia como al propio estudiante en su proceso de aprendizaje. El hecho de documentar también es algo que hacemos mucho, que hemos tomado de la metodología de Reggio Emilia. La documentación es fundamental. Sacamos muchas fotografías, tomamos muchas notas de lo que se va haciendo en el aula y eso no dejan de ser evidencias, ¿no? De aprendizaje que vas Claro, recopilando. totalmente. Yo siempre también he pensado que estos informes cualitativos de casi 2 páginas que tú dices, realmente te da para explicar las fortalezas y las barreras que tiene el alumnado, cómo lo haces avanzar, porque simplemente ponerle una nota puede que sea más satisfactorio a nivel visual, pero realmente no te dice qué tienes que hacer para mejorar, no te está ayudando a aprender realmente. Claro, no te está ayudando a ti como estudiante y no ayuda a tu familia a que te pueda acompañar y a que te pueda comprender en un momento dado, ¿no? Y luego es que el aprendizaje es muy complejo. Entonces eh, un bloque de los ecosistemas, puede que yo le haya dado un enfoque y que mi acercamiento al tema sea desde un punto de vista diferente al que se plantea en clase, pero eso no quiere decir que yo no haya aprendido con ello, que yo no esté interesado en ello o que yo no sirva o que no haya comprendido los objetivos que se marcaban, ¿no? Lo que pasa es que lo he hecho de una manera diferente que incluso el docente ni siquiera había planteado. Entonces, Sí que contar, realmente lo que tú dices, algo tan complejo como puede ser diferentes contenidos o el aprendizaje, reducirlo a una simple nota es algo que realmente no tiene ningún sentido, aunque lo tomemos como normal. claro, efectivamente. Efectivamente. Sí que te digo que a medida que crecen ya en secundaria, y sobre todo porque estamos muy condicionados por el acceso a la educación Claro. superior y tal, sí que necesitamos ir estandarizando mucho más las pruebas, las herramientas de evaluación, obteniendo datos cuantitativos, ¿no? Que puedan determinar un poco la Sí, trayectoria. O sea, un poco también limitados por lo que requiere la legislación y la administración. sí, sí, efectivamente. Y porque ellos ya están en una edad capaces de interpretar lo que un 6
puede llegar a significar, ¿no? Si hacemos mucho hincapié en explicarles, ellos tienen siempre todos sus objetivos y sus criterios de evaluación por delante y tú ya más o menos con 13, 14, 15, 16, pues tienes una idea de lo que un 6 significa, pero un niño de 7 años, un Ya. 6 o un suficiente o un bien no tiene ni idea de lo que significa y la familia tampoco. Sí, que esta nota numérica realmente si la acompañas con una buena rúbrica a edades más superiores, también les puede servir ya de mucha orientación. Efectivamente. Aún así, acompañamos también en secundaria la nota cuantitativa con un informe Con el extenso. informe. Sí. Y lo que comentabas antes también de las familias, del impacto que puede tener, al principio, ¿cómo responden ellas a no tener al final de cada trimestre o de cada mes esa nota numérica y tener un informe? ¿Cuál es su respuesta? En general muy positiva, hay familias que vienen, Mailán es un centro muy abierto, hay un perfil de familias súper diverso, lo cual me parece maravilloso, y hay familias que sí están un poco incómodos porque es a lo que están acostumbrados, ¿no? Y es como si yo leo todo este texto, pero esto es un 6, esto es un 8, es un sobresaliente, pero es verdad que a medida que van conociendo un poco la escuela, hombre, yo como madre, ¿no? Cuando tú recibes 2 veces al año ese informe extenso que te habla de tu hijo o de tu hija a nivel social, a nivel emocional y a nivel académico, pues te quedas muy satisfecha, ¿no? Y te das cuenta de cómo lo conocen sus tutores, como para mí es maravilloso. Sí que realmente si te paras a pensar, te das cuenta de la calidad del aprendizaje que le da eso. Más allá de la Es, norma social o el estereotipo de decir, pues mi hijo ha sacado tal nota. Si tú te paras a pensar en tu casa, todo lo que están analizando de él y cómo quieren ayudarlo, no hay parecido. claro, efectivamente. Y que a ti te digan, a lo mejor no ha conseguido el objetivo específico que se esperaba de una de las áreas, pero te diga, ha sido capaz de relacionar el contenido con el área de robótica, que sí que es un área de interés, y ha conseguido, ahí te están dando muchas pistas de cómo es el proceso de aprendizaje de tu hijo, y eso para mí es de agradecer. Sí, y también te permite concretar en qué aspectos hay que trabajarlos, lo que tú dices. Si es una persona que puede relacionar los contenidos que aprende con otras áreas, pero no puede hacer otra habilidad, pues ya sabes que tienes que centrarte en esa habilidad en concreto. Efectivamente, efectivamente. Y también, aparte de la nota numérica, el hecho de no hacer exámenes, ¿qué respuesta también tienen las familias al principio? Supongo que era también ligada a lo mismo de antes, de no tener notas. Claro, aquí entra en juego, que es algo además en lo que estamos aprendiendo y que llevamos ya un tiempo Claro, trabajando en ello, la información escrupulosa y la confianza que tú puedas transmitirle a un padre o una madre. Porque esto lo tienes que explicar y lo tienes que explicar muy bien. Y el padre o la madre tiene que ver la solidez que hay detrás de esta forma de evaluación y de seguimiento del alumnado, porque si no, se quedaría en algo como muy superficial. Y es muy importante registrar absolutamente todo, tener las cosas muy organizadas para que la familia sienta la tranquilidad y, ¿no? Y se genere esa confianza de, vale, eh, estas personas están observando y acompañando realmente a mi hija, a mi hijo en el proceso, porque está todo perfectamente documentado y sí, que no es simplemente dejar de hacer exámenes porque sí, sino que hay detrás un fundamento que cuando a medida que ellos lo van viendo, ven la razón y el porqué de claro, todo ello. claro, No es claro. simple. Hay que hacer una labor constante de información a la familia. Y es cierto que nosotros en nuestros principios hicimos un trabajo muy bueno en eso, pero claro, las familias crecen, los niños van dejando la escuela y al final en 5 o 6 años te ha cambiado mucho el perfil de familia y es un trabajo que hay que hacer año tras año, ¿no? De informar el por qué. No es Claro. no hacer exámenes solo porque sí, como tú bien dices, sino que es que todo esto es lo que sustituimos nosotros por un examen que creemos que tiene mucho más valor. Y eso tiene que estar contándolo y recordándolo constantemente. Sí, eso, que es fundamental que estén al corriente, lo que decías al principio, de esa constante comunicación y que estén al corriente de todo lo que hacemos, del porqué de las cosas. Que no simplemente informarles de forma unilateral y esto es lo que vamos a hacer y ya está, sino también Eso, consensuar con ellos todo ello. eso es. Y el tema de exámenes, ¿no? Que se dice mucho, colegios sin exámenes, sin deberes. Realmente no es que no hagamos pruebas escritas en determinado momento para evaluar algo muy concreto. Lo que pasa es que no es, digamos, la fórmula única que utilizamos como
herramienta de evaluación. Claro, Sí que la herramienta principal, claro. claro, no es la herramienta principal y la que lo determina todo, ¿no? Que al final no deja de ser un sistema memorístico donde el alumno pues repite todo lo que se ha aprendido de memoria, sino que, bueno, en algunos aspectos sí que te puede ser útil realizar una prueba concreta tipo test o de relacionar, y claro que las hacemos. Sí, pero claro, como decías tú antes, con un aprendizaje tan complejo y de tantos contenidos, reducirlo todo a esa prueba escrita que de habilidades casi no puede plasmarlas, es lo que decíamos antes, se hace un poco incoherente. Claro, totalmente, totalmente. Y después también el tema de evaluación, para ti, ¿cómo es de importante? ¿Cómo evaluáis al profesorado? Porque aparte del alumnado, ¿cómo los evaluáis a ellos para saber que se están llevando a cabo los objetivos, se está aplicando una buena metodología? Pues mira, todavía no hemos generado ningún sistema de evaluación interna del profesorado, sí que periódicamente hacemos algunas encuestas, ¿no? Para ir valorando un poco el bienestar docente, la falta de recursos, ir detectando cositas. Pero ya te digo, al ser un equipo de trabajo pequeño, una escuela pequeña, la comunicación es fluida y directa. Entonces, mm, nosotros nos reunimos semanalmente y ahí ajustamos lo que tengamos que ajustar, ¿no? Y no se trata ya de que yo pueda evaluar, sino de que cada docente haga una autoevaluación Claro. y, y nos vamos apoyando unos con otros, ¿no? Decir, bueno, pues esto es, ¿cómo programo esto? Esto se me ha escapado y nos vamos echando una mano. Sí, que al final también la evaluación es esa comunicación entre unos y otros y la autoevaluación que él hace de eh, también las fortalezas que él mismo tiene y las barreras para que vosotros también le ayudéis entre todos. Exacto, no existe una evaluación formal ahora mismo por parte del equipo. No trabajamos así de momento. Porque, bueno, Sí, sí, porque sí. consideramos que tenemos una buena relación como para ir diciéndonos las cosas, oye, mira, esto creo que, ¿qué te parece si le damos este enfoque? Y Sí, la pero que verdad tiene que, todo el sentido lo que tú dices. Si hay realmente una coordinación y una comunicación entre todo el claustro que es fluida, tampoco se hace plenamente necesario que haya unos instrumentos escritos o marcados para evaluarlo, sino que simplemente con el día a día y el diálogo se pueden ir resolviendo todo eso. claro, entiendo que centros educativos grandes donde hay, pues no sé, 100 docentes, 50 o 100 docentes, es importante ¿no? que generar toda esa batería de evaluación y autoevaluación para comprobar que todo el profesorado está alineado con los principios metodológicos del centro, que, en fin, yo eso lo entiendo, pero ya te digo que aquí ahora mismo no es necesario, más allá Y de la ayuda también, entre profesores. claro, y también avanzando a otro aspecto que encuentro súper interesante y que lleváis a cabo, que son los proyectos, y que también aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, en la legislación, ha empezado a introducir tiempos concretos en el horario para poder trabajarlo, pero que vosotros ya lleváis bastante tiempo llevándolos a cabo. ¿Cómo surge un proyecto en el colegio? ¿Son los alumnos, las familias? ¿Es una problemática social? Sí, normalmente responden efectivamente a alguna problemática social. Te pongo ejemplos, ¿no? Hemos hecho un proyecto súper bonito hace un par de años que se llamaba Bee Friendly School, que era Escuela Amiga de las Abejas, porque nos llegó la problemática que está habiendo a nivel ecológico con las abejas y entonces fue un proyecto de centro donde participó todo el centro y con unos resultados muy bonitos. Se hicieron una serie de plantaciones en la escuela de plantas que favorecían que vinieran abejas, la polinización y demás. Eh, y fue, ya te digo, multidisciplinar, donde además participaban todos los ciclos y fue un proyecto muy bonito. Dentro de cada aula surgen también proyectos que van en función a los intereses, pues de repente alguien va de viaje a algún sitio, ve algo que le interesa, lo trae y si el profe o la profe ve que hay, genera interés, pues lo llevamos a cabo el proyecto. Y luego, además, donde más trabajamos por proyectos es con nuestras líneas adicionales. Nosotros, además del currículum, tenemos una serie de líneas adicionales, son robótica, arquitectura, ecología, comunicación y periodismo y demás. Y muchas veces las unimos y trabajamos con ellas. Este año hemos aunado en las líneas de ecología y robótica y vamos a trabajar sobre incendios forestales. Entonces, pues
Es un proyecto en el que también participa todo el centro, que se parte de una problemática social y que, bueno, lleva un poco las metodologías de trabajo por proyectos detrás. Se genera un producto final que se transmite a una audiencia. Sí, la verdad que es muy interesante. Claro, también muy bien lo que dices, de que además del proyecto a nivel general que tenéis de centro, dentro de cada aula también surgen específicos acorde a las necesidades y los intereses de ese alumnado específico. Claro. O bien nosotros tenemos evidentemente una programación anual de aula, pero, por ejemplo, ha sido el caso este año con el tema del universo y tal, ha habido muchísimo interés y lo que estaba programado para un par de semanas, pues se ha convertido en casi un mes y medio, casi 2 meses de trabajo en este sentido, pero porque el alumnado ha demostrado que le interesa el tema. Entonces, pues vamos profundizando y vamos, como te decía, ¿no? Trabajando con algo orgánico, moviendo, quitando y recomponiendo la programación dentro del currículum. Sí, que también una de las claves a la hora de trabajar por proyectos es flexibilizar los tiempos, que no puede ser que haya tiempos cerrados para cada cosa y cuando se terminen lo dejamos y nos vamos a otra cosa si realmente esto es lo que me interesa. Claro, absolutamente. Un proyecto sí que puede surgir desde la programación, no debería, ¿no? Pero sí que puede surgir desde la programación docente y sea el profesor que diga, pues, en el segundo trimestre vamos a trabajar un proyecto sobre lo que sea. Pero lo interesante es, a través de ir trabajando el contenido que tenemos programado, qué hay, o sea, qué se despierta en ellos que pueda dar pie a generar un proyecto, porque ahí es donde va a haber mayor motivación, mayor implicación, donde todo de verdad va a estar conectado y se le va a sacar más partido. Sí, también como docentes buscar cuáles son las preguntas que motivan al alumnado o sus intereses y a partir de esas preguntas crear el proyecto para darle respuesta. Claro, claro, por supuesto. Y también la idea de los proyectos, yo veo una fuerte relación con las situaciones de aprendizaje, porque al final es que el alumnado aprenda a partir de cosas que le interesan o situaciones conflictivas que tengan que resolver. Como por Claro, ejemplo la problemática de las abejas que hemos comentado antes. claro, efectivamente, a través de esto ahora no que tanto hay con el tema de las situaciones de aprendizaje. Sí. No es más que esto, al final es generar un contexto que sea significativo para el alumno, que conecte con su realidad, en el que pueda demostrar que ha adquirido un contenido y jugar con él haciéndolo útil. Sacarlo de un libro de texto o de una ficha y llevarlo a la vida real, ¿no? Una situación de aprendizaje. Y cuando termina toda esta situación, pues yo me llevo unos aprendizajes que seguramente sean ligeramente diferentes a los que se lleva mi compañera de clase, porque pues, la vida funciona así, ¿no? Y ante las mismas circunstancias, cada uno de nosotros se lleva un aprendizaje diferente, igual de válido. Claro, al final el DUA es justo eso, que tenemos que ofrecerles estímulos tan diferentes justo porque cada uno aprende una cosa, que aunque le ofrezcas a dos personas lo mismo, igual no lo aprenden. Efectivamente, y más en un contexto de primaria, donde estamos hablando de un desarrollo general del alumnado, donde estamos intentando dotarle, ¿no?, de las competencias para que puedan, cuando tú hablas de educación superior, ahí si vas a ser cirujano, ahí hay un protocolo y tú tienes que ceñirte a unos pasos y a una actuación. Pero un niño de 6, 7, 8, 10, incluso 12 años, lo que tiene es que desarrollar las competencias y para eso el aprendizaje tiene que ser motivador, conectado con la realidad y que algo que les interese. Y hablando también de las competencias, vosotros cuando planteáis un proyecto, los objetivos a conseguir, ¿lo hacéis en forma de competencias? Digamos que marcamos los objetivos y las competencias que queremos tocar. Los diferenciáis. Sí, eso lo hacemos sobre el papel, ¿vale? Porque es una forma de trabajo docente y de organización un poco. Luego en la práctica trabajamos principalmente por competencias. Y Aunque esos también objetivos están ahí escritos, pero trabajamos por competencias. por competencias al final. Sí, al final el objetivo del proyecto o de la situación de aprendizaje al final es ese desarrollo competencial del alumnado, sea de una forma o de otra. Efectivamente, entonces cuando se plantea la evaluación lo que se busca es la adquisición de competencias, que normalmente va asociada al objetivo, evidentemente, pero trabajamos principalmente con competencias. Sí, que esa adquisición de competencias al final va totalmente relacionada con una evaluación más cualificativa. Tienen que ir de la mano las Efectivamente, dos.
efectivamente. Sobre todo cómo se ha enfrentado este niño o esta niña a este contexto, ¿no? A esta situación de aprendizaje. Pues Te se ha permite enfrentado, tenerlo. claro, estas competencias, estas herramientas, ha utilizado estos contenidos que hemos trabajado previamente y al final tienes como un dibujo de eso, pues cómo se ha enfrentado este alumno en este proceso. Y en cuanto a los materiales que utilizáis en los proyectos en el día a día, Uh-huh. son de creación propia y qué importancia le dais también a los materiales digitales. Pues hay mucho material de creación propia, muchísimo. Hay algunos que ya los tenemos, ¿no? Y nos van sirviendo año tras año porque es material manipulable, resistente y es un buen material que nos sirve. Y luego el tema del uso de material digital o herramientas digitales, sí, si es necesario para ese proyecto, utilizamos, mira, recuerdo un proyecto que se hizo hace poco sobre energías renovables, uniendo las líneas adicionales de arquitectura y robótica, y se construyó una maqueta enorme, y le llamamos Myland City, donde todo estaba robotizado, pero usando como fuente de energía las energías renovables. Entonces generaron, las puertas del hospital se abrían, los pasos del tren también se elevaban con plaquitas solares, toda la iluminación. Y todo eso pues un material que vamos construyendo. El tema de robótica, evidentemente, pues necesitamos todo formato digital y demás, entonces vamos uniendo y utilizando en función a nuestra necesidad o el proyecto que se plantee. Y también Sí que es viendo, importante, perdona, sí que es importante eh, en prácticamente todo el aprendizaje pasar por una etapa manipulativa, sensorial, sobre todo en primaria, ¿no? Entonces sí que es importante que de alguna manera las manos se involucren a la hora de trabajar, bien elaborando algún proyecto, bien pues a través de herramientas digitales, pero es importante que haya un componente de manipulativo y vivencial. sí que para llegar también a estos conocimientos más abstractos o habilidades, primero hay que pasar por lo sensorial y hay que manipularlo y hay que sentirlo conforme es. Efectivamente, si tú vas a programar luces de un sensor para que vayan alternando de color, pues quizás previamente construyes la maqueta, vas probando, ¿no? Con energía, tienes que estar toqueteando antes de comprender cuál es el funcionamiento de la placa solar o del sistema de luces, ¿no? Y viendo también la naturaleza de estas actividades que forman los proyectos, ¿cómo crees que, o cómo crees de importante que se desarrolla la competencia de aprender a aprender cuando un niño se introduce en un proyecto? Porque lo veo que como que constantemente va probando, va viendo si esto funciona, si esto no funciona, va pensando nuevas estrategias también. Claro, mira, uno de los principios, nosotros tenemos nuestros Common Core, ¿no? Nuestros principios de aprendizaje básicos y uno de ellos es aprender del error. Aprendemos mucho del error, entonces intentamos integrar el ensayo-error dentro de la práctica, porque eso es lo que te da tu camino particular de aprendizaje. No te da miedo a probar, no te da miedo a intentar, porque no hay miedo a equivocarte. Al revés, si me equivoco, por ejemplo, esto es algo que fomenta mucho el material Montessori, donde el aprendizaje se está produciendo constantemente gracias al ensayo-error. Es un método realmente muy científico en el que el alumno va manipulando el material y el propio material, como es autocorrectivo, es el que te va diciendo si puedes avanzar o no. Entonces, eso lo empiezan en infantil y eso les da pie a ir funcionando sin miedo al error. Luego también, como te comentaba al principio, hemos generado una metodología que se llama Learning My Way, que incluye la investigación y el desarrollo de proyectos de interés personal que luego presentan al resto de compañeros de clase o bien del centro, ¿no? Entonces, cada uno genera proyectos de lo que le interese. Hemos tenido cosas tan extrañas como el riego por goteo o la moda a través de la historia o la Segunda Guerra Mundial o Rocky Balboa. Quiero decir que aquí cada alumno investiga sobre lo que le interesa. Y en Sí, pero ese y que al final se va a convertir también en un puente entre sus intereses y lo que después aprenderá, que no es que pueda parecer también algo raro, pero es que al final le va a facilitar el aprendizaje después. Claro, es que si a ti te interesa el riego por goteo, yo hay tanto contenido curricular que puedo trabajar contigo a través de esto que es maravilloso y encima estoy utilizando tu interés. Entonces, en la elaboración de estos proyectos, ellos pasan por distintas fases
¿no? En la recopilación de la información, la organización de la misma, pensar cómo quiero transmitir esto a la audiencia, montar el proyecto y finalmente transmitirlo, ¿no? Todo este proceso realmente nos da igual el contenido final, o sea, no se trata tanto de lo que se genere, sino del proceso que vive el estudiante hasta verse en el final, ¿no? Y Es ahí tan transversal, es tan transversal todas esas habilidades que al final lo que decíamos nos va a servir para otras cosas. claro, son habilidades blandas al final lo que estamos Claro. trabajando en esta elaboración. Entonces, las familias muchas veces están muy enfocadas en que salga un proyecto precioso, una cartulina súper bonita o un PowerPoint muy elaborado, y lo que nos interesa es todo lo contrario, cómo se ha organizado, cómo ha buscado la información, cómo ha gestionado el tiempo, cómo ha decidido organizar la información que quiere presentar y finalmente cómo es su actitud ante la presentación de la defensa de su proyecto delante de los compañeros, ¿no? Entonces, esto es súper bonito ver además cómo se respeta cuando un compañero está presentando un proyecto, porque se entiende que es fruto de un trabajo arduo, y cómo le dan feedback y cómo se recibe el feedback también es algo para nosotros muy importante y creo que muy significativo del proceso que realizamos, ¿no? Pues creo que has hecho un buen trabajo, pero creo que podrías haber utilizado más imágenes o hablado un poco más en inglés, ¿no? Los mayores que, como es centro bilingüe, ya los mayores tienen que exponer en inglés. Y se van dando el feedback y cómo lo recibe, es verdad, pues la próxima vez van corrigiendo. Eso es aprender, eso es aprender. Ese proceso es aprender. Claro, también la importancia del proyecto, de la formación que tenga el profesorado, de que sepa cómo articular todo esto en su día a día y que, por ejemplo, si a un alumno le cuesta una actividad, que sea el profesor el que diga, el que le estimule a seguir, el que no. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, si un profesor está enfrente de un alumno, ve que le cuesta algo y simplemente le dice, vale, tranquilo, vamos a hacer otra cosa, creo que le mata un poco esa voluntad por seguir. Creo que tiene que Claro. tener esa actitud también el docente. Claro, al final un poco el DUA es lo que hace esto también, ¿no? Ofrece una diversidad tan amplia que tú eres capaz de abordar el mismo aprendizaje desde otra perspectiva. Entonces, muchas veces cuando vemos alumnos que están atascados en algún punto, simplemente ofreciendo una perspectiva diferente, ¿no? Hay que analizar muy bien por qué está pasando, ¿no? Porque pueden ser múltiples factores, pero puede ser que el acceso a la información no sea de la vía que tú has dado inicialmente. Claro, y también lo que preguntaba de, como tú decías, que el nivel de motivación entiendo que habrá aumentado mucho más del trabajo tradicional a este trabajo por proyectos, en el que es el mismo el que puede presentar todo lo que le interesa. Claro, cuando conectas con algo que te gusta o que te apasiona, es que va solo. O sea, es que ahí ya te apetece investigar, te apetece buscar y luego te apetece un montón contárselo a los demás. Entonces, sí, ahí se conecta directamente con la motivación de cada uno. Y las líneas adicionales que me has comentado antes se proponen tanto en infantil como en primaria y en secundaria, o en infantil eh, no se Pues abarcan tanto. sí, le llamamos líneas adicionales en infantil y primaria y en secundaria ya son las asignaturas optativas o de Optativas. enriquecimiento. Sí, y están Y son un poco diferentes a las de infantil y primaria, pero también son, creo que asignaturas muy interesantes. sí, más que nada por lo que tú dices, porque a la hora de plantear un proyecto, si incluyes estas líneas, te dan mucho juego, te dan mucha riqueza al propio Claro, proyecto, que si claro. simplemente te limitas a las asignaturas de currículo. Claro, al final, mira, en secundaria, por ejemplo, las optativas que tenemos, pues está política y estudios internacionales, arquitectura, también está periodismo y comunicación. Entonces, al final estas optativas o asignaturas de enriquecimiento, que también se denominan, lo que consiguen es que todo lo que yo he ido aprendiendo en el resto de asignaturas pueda de alguna manera conectarlo a través de algo que me resulta mucho más apasionante que a lo mejor la asignatura de física. Pero si me lo estoy llevando a la asignatura de arquitectura, pues ya primero está relacionado uno con otro y le doy otro punto, otro enfoque, veo su aplicación, tiene como, sí, la Sí, verdad que es muy interesante. lo que decíamos, que ante una misma finalidad, en función de la asignatura en la que estemos, podemos atacarlo de una forma diferente, que despierte más su interés. Efectivamente. Y Sí, luego la unión entre las asignaturas, ¿no? Por ejemplo, si se une comunicación y periodismo con política de estudios internacionales, pues puede salir un proyectazo chulísimo y entonces se mezclan y sí, nos da un poco más de libertad.
Claro, y también dentro de estas actividades que hacéis en proyectos, he visto que las matemáticas, por ejemplo, las enfocáis como que el alumnado las va descifrando e integrando él mismo y trabajáis los conceptos matemáticos un poco de forma transversal. En la práctica, ¿qué significa esto? Porque muchas veces las matemáticas en las aulas tradicionales como que es la asignatura que más cuesta al alumnado o que menos motivación le provoca. ¿Cómo las enfocáis vosotros para que den este salto de significado? Pues mira, las matemáticas son un temazo en realidad. Eh, la matemática en Mylan sí que sigue una línea muy, muy Montessori. Es de las pocas cosas que seguimos tan fiel a la metodología Montessori. Y es porque tiene una metodología y una forma de trabajo muy específica que sí que va conectando lo aprendido anteriormente con lo siguiente, lleva una línea directa a través del material y nos parecía muy interesante. Entonces, ellos tienen por un lado el trabajo directo con el material Montessori, del que empiezan a manipular desde infantil, que como te digo, nos encanta, nos parece súper valioso porque hay mucho trabajo de relación, de clasificación, de ordenación, que va configurando poco a poco esa mente matemática, ¿no? Que es la que luego nos va a ayudar en el proceso posterior. Continúan con toda esta línea a lo largo del primer ciclo y segundo ciclo de primaria, pero además, por ejemplo, en el contacto con la naturaleza, como te decía, para nosotros lo importante es generar una mentalidad matemática. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, el otro día con la prehistoria, que estaban construyendo dólmenes y haciendo, vemos cómo dentro del mismo bloque las matemáticas pueden estar presentes para que se vean no solo desde la perspectiva de la asignatura de matemática o desde el material, sino que se vaya viendo constantemente cuál es su aplicación real en la vida. Entonces, podemos estar haciendo un bloque de contenido o un proyecto del área de naturaleza, de sociales, de cualquier otro área, y siempre buscamos que tenga algo de contenido matemático, medimos, pesamos, organizamos las áreas, los perímetros, el trasvase, ¿no? De unidades de medida, todo eso lo vamos integrando en el resto de asignaturas. Entonces no se ve de forma aislada, sino que el alumnado lo va manipulando y utilizando en el resto de áreas. Qué interesante también lo de la mentalidad matemática, que cada vez que trabajan algún contenido estén buscando de qué forma las matemáticas les pueden ayudar para resolverlo o para darle más significado. Que no solo sea plantear una actividad cerrada, sino lo que tú dices, esa mentalidad de buscar la funcionalidad de las matemáticas en todo, sea la naturaleza o sea en cualquier ámbito. Sí, es que lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, en secundaria, cuando llegan alumnados de otros centros, es que sí que tienen una buena práctica matemática y una buena ejecución de los procesos matemáticos en algunas operaciones, pero no han llegado a un nivel de comprensión, no tienen no tienen desarrollado una mentalidad matemática, que para mí es mucho más importante. Yo comprendí esto en un taller precisamente Montessori, ¿no? Cuando me enseñaron físicamente lo que es una raíz cuadrada. Fíjate qué tontería. Y yo había hecho montones de raíces cuadradas en el cole, pero no había comprendido lo que significa hasta que no tuve en mis manos la materialización de una raíz cuadrada. Que Entonces, al final es la clave del todo, de comprenderlo. De nada nos sirve que trabajen conceptos matemáticos si al final ellos no pueden comprenderlos. es que el proceso es al revés. Lo tienes que comprender y de ahí extraer la fórmula, el procedimiento y luego practicarlo, porque la Exacto. matemática tiene esa cara B que no es solo comprender, sino practicar. Y ahí sí que entra el tema de deberes, ¿no? Colegios sin deberes. Bueno, no se trata de que no haya deberes, se trata de que la matemática hay que practicarla, hay muchos, porque es muy procedimental. Y esos procedimientos, por supuesto, una vez que ya los has integrado y los has comprendido, pues luego los tienes que practicar. Claro, muy bien, que no sea simplemente lo que tú dices, unos deberes porque sí, sino realmente tiene una finalidad, que es el practicar. El que no es te envío cualquier ficha o cualquier cosa para que hagas lo mismo que en clase, sino para que lo apliques. Claro, y además lo que nosotros hacemos en secundaria, por ejemplo, cuando se inicia un bloque de contenido, se trabaja en clase, se resuelven las dudas en clase y luego hay diferentes niveles de práctica de esos ejercicios, de manera que es el estudiante libremente quien decide si se queda en el nivel 1, en el 2, en el 3, en el 4, y entonces eso les da mucha libertad también y tienen opciones de sobra para ir practicando, pero a su ritmo y a su nivel.
Sí, todo enfocado también a lo que decíamos al principio, de respetar los niveles de cada alumno, que no tiene por qué ser siempre unos deberes o unos refuerzos estandarizados, sino que atendiendo a que dentro del aula pueda haber diferentes niveles, pues también ofrecemos los deberes de forma diferente. Claro, efectivamente. Y además lo que hacemos es ponerte una batería y tú decides, porque la responsabilidad es tuya, porque algo que queremos también ofrecer, sobre todo en la etapa de secundaria, es que esto es algo tuyo. O sea, la persona beneficiada de aprender eres tú. Muchos alumnos llegan, eh, dime qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo entrego y si me cuenta para anotar. O sea, son sus preguntas básicas. Y es que esto no va de eso. ¿Qué quieres aprender? Pues si quieres aprender esto, tendrás que practicar todo este tiempo, tendrás que hacer esto y se verá reflejado en tu evaluación final. Claro, al final va de aprender a aprender y de ser un poco también emprendedor en tu aprendizaje, de conocerte mejor. Totalmente. Totalmente. Y después, también, ¿cómo trabajáis el mundo de las emociones que llamáis en vuestro currículum? El mundo de las emociones es un pilar fundamental en Mayra desde el momento, como te digo, que somos una escuela pequeña, la ratio es muy pequeñita y el clima, que es algo que ahora mismo estamos en pantalla, pero la gente cuando viene a visitar el cole, de lo que más destaca es el clima, ¿no? El ambiente que se respira, porque la gente está cómoda, está feliz y eso se nota. Entonces, desde el trato que nos damos todas las personas que hay en el cole, tanto adultas como a pequeños, ya ahí se está trabajando el aspecto emocional, ¿no? Porque el bienestar nos importa, el cómo estás hoy, cómo nos encontramos, ayudarles desde muy pequeñito a verbalizar las emociones, propias y ajenas, a reconocerlas en mí, pero también a reconocerlas en otros. El enfoque que le damos a la resolución de conflictos también es fundamental para la expresión de las emociones, cómo me hace sentir este conflicto, cómo me posiciono frente a él. Y se va generando de forma natural una educación emocional que la verdad que es una maravilla en el cole. Sí, que también tiene este carácter transversal, porque, por ejemplo, cuando están dentro de un proyecto, quieras que no van a surgir momentos de frustración o de conflicto con algún compañero y tienen que saber también cómo resolverlo en pro de un futuro mejor en el proyecto, de poder seguir avanzando. Claro, claro que sí. Les hablamos de la frustración y de lo que supone y además que hay rúbricas específicas para la evaluación del desarrollo emocional de los alumnos. O sea, es un apartado como si fuera una asignatura más para nosotros. Sí, sí, Y sí. se trabaja tanto a nivel grupal, importantísimo, como a nivel individual, ¿no? Y intentamos dar herramientas. Contamos también con apoyo, tenemos nuestra psicopedagoga del centro, apoyo de una psicóloga externa que también participa en la elaboración de materiales, talleres, propuestas para el trabajo de la educación emocional en el cole. Y hablando también un poco de la psicopedagoga y tal, a nivel de alumnado con necesidades educativas especiales, ¿trabajáis de alguna forma en específico o algunos materiales en concreto? Depende absolutamente de cada niño y de su necesidad concreta. Este tipo de centro es, bueno, concretamente Myland, ¿no? Porque es verdad que cada colegio es un mundo, es muy propicio para el desarrollo de alumnos que tengan una necesidad específica, ¿no? Porque como cada uno va a su ritmo, como cada uno tiene su nivel, eso que suele ocurrir, ¿no? Que se señala, perdona, que se señala específicamente, aquí no pasa, porque es Antoñito con sus características y yendo a su ritmo. Ya el abordaje que se le da tanto dentro del aula como desde el departamento psicopedagógico depende totalmente de la necesidad particular que tenga el niño o la niña. Se hacen sesiones individuales, sesiones dentro del aula y se va adaptando a nivel curricular todo lo que se trabaja. Sí, que al final una conclusión que sacamos también de todo esto es que lo que comentábamos al principio de una ratio tan pequeñita, al final te lo cambia todo, porque te permite Total, individualizar mucho más, buscar sus intereses, evaluar de forma más calificativa, si hay alumnado con necesidades educativas, atenderlo de forma más directa. Simplemente totalmente. con esa reducción, la calidad que damos es exponencial. Absolutamente. Para mí la ratio es uno de los elementos fundamentales. La ratio y también la organización escolar creo que son dos asuntos que si se modificaran ligeramente permitirían una, vamos, como tú dices, exponencialmente
una mejora absoluta de la atención a los estudiantes. Sí. Porque claro, en los diferentes currículum de la Comunidad Valenciana o otros sitios, aunque se promuevan metodologías más innovadoras o se quiera trabajar de forma por proyectos, realmente si no se modifican aspectos tan básicos como lo que tú dices, la organización o la ratio, nos estamos limitando mucho, es decir, no nos vamos a dejar avanzar nosotros mismos. No, lo que va a pasar es que o bien se van a intentar y se van a dar por no válidas porque no van a tener un resultado favorable, y no es porque la herramienta en sí no funcione, sino porque es que con una ratio de 25 es súper complicado elaborar cualquier proyecto. O bien vamos a hacerlo de forma superficial, ya es como hacer por hacer, ¿no? Y no vamos a aprovechar al máximo los beneficios que tienen las diferentes herramientas o pedagogías activas o metodologías. Y después también a la hora de trabajar la lectoescritura he visto una actividad que me pareció muy interesante que es el meeting time de las mañanas. ¿En qué consiste realmente eso? El meeting time es como la asamblea que llaman en muchos otros centros de la mañana, donde nos reunimos a primera hora y explicamos que son los pequeñitos, ¿no? ¿Qué día es? ¿Qué tiempo hace? Si hay algo específico que yo quiera mostrar al resto. Y ahí, dependiendo del aula, se hacen un montón de actividades específicas de lectoescritura, sobre todo relacionadas con la expresión y la comunicación, ¿no? Entonces, se utilizan canciones que favorecen la adquisición de fonemas, por ejemplo, en infantil, y se va introduciendo de una manera grupal elementos, ¿no?, que favorecen, como te digo, la adquisición de la lectoescritura. Sí, al final también esa competencia comunicativa de la lectoescritura, el que el niño sea capaz de expresarse todas las mañanas o en los diferentes momentos, socializar con los compañeros. Sí, eso por un lado, ¿no? Que sea capaz de expresarse, de escuchar, todas esas habilidades o competencias, pero también son estrategias específicas, como te digo, determinadas canciones, determinados trabalenguas, poemas, determinadas actividades concretas que van favoreciendo eso, pues, la adquisición de lectoescritura, habilidades, ¿no?, de comprensión, en infantil, como te digo, se introducen fonemas, y, y la Sí, verdad que como decíamos, todo tiene un porqué, no se hace por hacer. sí, no se hace por hacer. Esto es curioso porque no se hace por hacer, sería lo que saldría quizás de forma intuitiva, porque un adulto que está con niños y niñas de 3, 4, 5 años, es como que de sentido común tener un momento de reunión, encontrarnos, hablar, pero es que ese sentido común lleva cargado muchísima evidencia neurológica, pedagógica detrás del beneficio que tiene, ¿no?, para estas edades. Sí, lo que puede parecer un simple momento de reunión De reunión o de implica, encuentro. implica mucho más. Eso es, eso es. Y son prácticas docentes que se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Quiero decir que esto no es pedagogía activa o metodología, innovación educativa, ¿no?, que está tan de moda ahora. Esto de la asamblea lleva realizándose muchísimos años. Lo que pasa es que quizá hemos olvidado el valor real que tiene. Claro, por eso vuestra forma de trabajo me parecía tan interesante porque ahora aquí en la Comunidad Valenciana se introduce los proyectos limitados por tiempo o el DUA o muchas otras cosas que, como decías tú, ya llevan mucho tiempo, no solamente vosotros, sino ya de muchos años antes de una forma u otra, que no es nada Pues, nuevo. pues sí. Pues sí, no es nada nuevo, realmente es coger lo que ha llevado funcionando durante muchos años y evaluarlo en el contexto que nos encontramos ahora y aplicarlo. Sí, sí, saber organizarlo también tan genial como lo hacéis vosotros, partiendo de los principios y entendiendo qué es lo que realmente vale. Claro, claro. Ahí necesita, por ejemplo, ese tipo de formación sí que es muy importante que la tenga todo el profesorado, ¿no? Que te la ofrece la carrera, la formación superior, pero que se olvida fácil, ¿no? Y es realmente cuáles son las necesidades reales, evolutivas y de desarrollo y neurológicas de los niños con los que estamos trabajando. Cuando se comprende eso, mucha de la práctica te das cuenta de que es inútil, no sirve, incluso puede ser contraproducente. Entonces, cuando tú conoces eso realmente, es cuando empiezas a maquinar formas de conectar con estos niños, ¿no? Muy bien, lo que comentabas también de la formación universitaria y también mirando un poco hacia el futuro de la educación. ¿Cómo crees que debería enfocarse esta formación universitaria
para darle más calidad y relevancia al grado de magisterio. Que las personas y los jóvenes salgan con una formación que les permita hacer proyectos y actividades como lo que estamos hablando en tu colegio, que no tenga tampoco que buscarse toda una formación extra aparte de la carrera para poder empezar esto. Pues mira, yo aplicaría a las universidades exactamente lo mismo que aplicamos a infantil, primaria y secundaria. Ofrecería muchas más posibilidades de interacción con materiales innovadores, es decir, unas aulas laboratorios donde se pudiera probar e investigar con materiales que funcionen, que muy pocas universidades, hablo de universidades públicas, lo tienen y que a mí me parece fundamental. Una sala, aula, laboratorio de material sería simplemente, y que pueda, de verdad, el profesorado pueda interactuar con él, sería maravilloso. Mucha más conexión con el mundo real, con la educación. Aquí cuando nos llegan los chicos y chicas en prácticas, alucinan y dicen, madre mía, si yo hubiera hecho esto desde primero y esto tendría, y yo creo que eso es importante que lo hagan desde el primer momento que, o sea, yo haría, la mitad de cada curso escolar debería ser vivencial y pasarla en un centro educativo para que se pueda de verdad ver lo que es estar con niños y niñas, educar. Y Justo eso es luego, lo que plantea también otro autor, que es Ángel Pérez de Andaluz, la creación también de ese tercer espacio entre la universidad y la escuela, que sea la universidad la que te proporcione cierta formación, pero que haya una vinculación más directa a la escuela, que no se limite simplemente a los 3 meses del práctico, sino que haya absolutamente. ese contacto directo en el que se puedan hacer visitas constantes, en el que puedan ir también a la formación, puedan ir a participar en las actividades que hacéis, que haya ese contacto más grande, porque si no os pasa, pues lo que tú dices, que estás en una realidad que es la universidad, llegas allí y todo te parece diferente y no entiendes nada, cuando realmente eso es lo que deberías entender y la Claro, universidad a lo mejor sería lo que te parecería diferente. claro, a mí me pasó cuando yo hice, cuando todavía no era grado, era la diplomatura, y al final, cuando terminé mis últimas prácticas, dije, ahora volvería a empezar. Ahora volvería a hacer la carrera desde el principio porque ahora que he comprendido tantas cosas es cuando de verdad le sacaría partido, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo. La vincularía mucho más a los colegios. Sí que siempre se hace que en los primeros cursos se trabaja toda la teoría y después, Eso es, una vez la sabemos, vamos a la práctica y que realmente a lo mejor deberíamos repensarlo y empezar por la efectivamente. práctica y una vez vemos la realidad, empezar a ver la teoría, cómo articular proyectos, cómo evaluar, pero ya habiendo visto la realidad del cole. Efectivamente. O hacerlo al revés o compaginar, ¿no? Y ver teoría evolutiva del desarrollo de la infancia y luego ir a un centro para estar pendientes de eso exactamente. Aprender a hacer unidades didácticas y después ir a un centro para ver cómo el profesorado las elabora, las utiliza. Quizás habría que compaginar eso, hacerlo mucho más práctica y vivencial. Y para ir también terminando, a nivel de colegio, ¿tenéis algunas ideas que os gustaría implementar a corto o largo plazo? ¿Algunos proyectos o algunas líneas adicionales que podáis añadir? Cualquier cosa que creáis que, pues esto nos gustaría implementarlo. Sí, bueno, ahora estamos focalizándonos mucho en el aspecto internacional. Queremos abrirnos mucho más, que es algo que también le vendría muy bien a la universidad, tener un ojo puesto en lo que se está haciendo a nivel internacional en otros países. Y estamos un poco en esa línea, ¿no? Ver qué hay por el mundo que pueda enriquecernos y cómo podemos nosotros enriquecer también al resto del mundo. Eh, Muchos procesos que tenemos empezados que queremos consolidar y seguir trabajando, porque esto es constante y quieras que no, Mailand es una escuela muy nueva y todavía nos queda mucho trabajo por hacer hasta que todo esté bien consolidado y cuando acabemos tendremos que volver a empezar seguro. La etapa de secundaria se está llevando también gran parte de nuestra energía para que pueda dar respuesta de verdad, pueda casar con nuestro modelo pedagógico, pero pueda ser útil a la hora del acceso a la universidad de nuestro alumnado. Básicamente en esos puntos estamos. Siempre estamos con cosillas entre manos, pero hay que parar de abrir melones y dedicarte a cerrar bien los que ya tienes, ¿no?
Bueno, Cintia, muchísimas gracias por habernos ofrecido este ratito y por enseñarnos un poco más de vuestra escuela, que la verdad que dan ganas de volver a ser pequeño y empezar en vuestro colegio. Sí, pues nada, muchas gracias a ti y nada, cuando queráis salir de la pantalla y venir a visitar, pues aquí estamos en Sevilla. No, no te digo que no, seguramente iremos. Muchas gracias, Cintia. Nada, un saludo.